Hola, ¿quieres montar tu propio PC? Déjame que te acompañe en esta aventura. Hoy te voy a enseñar a montar un PC desde cero, sin enrollarme, sin floritura y de forma rápida y sin quemar nada. Tenías un portátil que ya no tiraba, o un PC ofimático que parecía un avión despegando cuando lo encendías. Necesitabas un cambio, así que empezaste a comprar piezas para un PC nuevo y poco a poco fuiste consiguiéndolas todas. Y ahora estás ahí con todas las piezas encima de la mesa y no sabes por dónde empezar. Pero no estás solo, te voy a guiar paso a paso. Vamos a ir rápidamente, yendo al grano. Vamos a montar este PC para que te sirva como referencia para tu propio montaje. Vamos a montarlo en un chasis Frame 4000D con una CPU i5 13600KF, 32 GB DDR5 Dominator Platinum, un SSD NVMe MP400, una refrigeración líquida IQ-Link Titan 360RX LCD, ventiladores LXR y RX RGB Max, una GPU RX 7600 y además una fuente de alimentación RM850E. Bien, lo primero es preparar la placa base y montarle la CPU, las memorias y el SSD. Apoyamos la placa base sobre una esponja o algo para que la parte de atrás no se dañe y nos disponemos a abrir el socket de la CPU. Se levanta esta palanca y luego podemos apretar aquí un poquito para levantar esto. Ahora ponemos la CPU en el socket con mucho cuidado, siempre asegurándonos de que las ranurillas esas que coincidan ahí, y lo dejáis caer suavemente. Como veis, no se aprieta ni nada, encaja perfectamente y las puntitas esas quedan bien metidas. Ahora giramos, quitamos esta parte de atrás. Normalmente suele saltar, pero a mí me gusta quitarla, no quiero hacer la presión en la CPU, y luego simplemente pues volvemos a poner esto en su sitio y tendríamos la CPU colocada. A continuación instalamos el SSD NVMe en una ranura M2 y se recomienda ponerlo en la que está justo al lado de la CPU, porque esa está conectada a las líneas PCI Express de la CPU y son las que normalmente tienen la mayor velocidad. Esto tiene aquí una pestañita que sirve para bloquear el SSD. Lo dejamos así en esta posición, introducimos el SSD aquí fijándonos que la ranurita coincida con la ranurita del zócalo, luego presionamos hacia abajo, lo llevamos a su sitio y la pestañita la giramos para acá y eso deja el SSD fijo. Y ahora volvemos a poner el disipador, pero acordaos de quitar el protector del pad térmico. A continuación instalamos los módulos de RAM, pero antes es muy importante verificar cuando montamos dos módulos de RAM, como va a ser nuestro caso, cuáles son los que hay que usar, porque si solo usas dos módulos hay que ponerlos en el lugar adecuado. Y aquí te lo dice, es el DIMM A2 y el DIMM B2, es decir, son los grises. Los dejo ya abiertos. Y ahora, muy importante, si os fijáis, la RAM tiene una ranurilla y esa ranura debe coincidir con esa pestañita que hay ahí debajo. Buscamos la posición adecuada y ponemos el primer módulo y simplemente presionamos hasta que hacen clic los dos lados, y luego con el otro módulo pues lo mismo. Esta sería nuestra memoria. Yo he elegido una configuración de dos módulos porque normalmente suele dar algún que otro problema el tener más de dos módulos XMP. Entonces vamos a usar estos módulos, que son módulos estéticos. Tienen toda la iluminación igual que los módulos normales, pero no tienen RAM. Abrimos ahora las otras dos pestañitas. Esto nos va a permitir que tenga el aspecto como si fueran 4 módulos de RAM, pero en realidad operativamente como RAM solo hay dos módulos. Bien, ya tenemos la placa base lista para el siguiente paso, montarla en el chasis. Bien, aquí tengo el chasis, se trata de la Frame 4000D, la última generación de la serie 4000 de Corsair. Y voy a empezar a desmontarla para poder montar el PC. Como voy a utilizar entradas de aire lateral, por aquí voy a quitar toda esta parte, porque lo que prefiero es tener muchos ventiladores girando poco a tener pocos ventiladores girando mucho. Al final el flujo de aire, si puedo conseguirlo con menos revoluciones, pues tendré menos ruido. También voy a cambiar los ventiladores del frontal. La caja de serie lleva ventiladores RS, de los que se conectan directamente
con el cable estándar de ARGB y de PWM de 4 pines de ventiladores, pero yo los voy a cambiar por unos RX Max que dan más rendimiento a menos revoluciones y además los puedo controlar por el IQ Link. Bien, ya tengo el chasis listo y lo primero que hay que hacer antes de montar la placa base, que no se nos olvide, que si no luego es un follón, es montar el backplate, esta chapita que suele venir con las placas base. Esto se monta por presión, se pone aquí, se aprieta un poquito hasta que entre en su sitio, se nota porque hace clic. Y como voy a instalar la tarjeta gráfica en posición vertical, pues en vez de poner esto así, que es como venía, que yo ya lo he quitado previamente, pues está preparado para poder ponerlo así. Simplemente metemos estas pestañitas de aquí allí y ya está. Poner la placa base es muy sencillo, pero tiene un pequeño truco. Hay que poner siempre primero el panel trasero, hay que meterlo y luego ya encajar la placa base. Y luego tener en cuenta que aquí en medio hay un tornillito, que es este de aquí, que no tiene tornillo, que las cajas de Corsair tienen este pivotillo que nos sirve de guía. Entonces es tan sencillo como ubicar los conectores de la parte delantera. Bien, y una vez que ya la tenemos así, buscamos ese pinchito ahí, ¿veis? Y ya simplemente es colocar los tornillos en su sitio. Bien, ahora llega el momento de poner la fuente de alimentación. Aquí tengo la RM850E. Y bueno, como en la mayoría de las veces, el ventilador hay que ponerlo hacia la parte de abajo. Ojo, si tuviéramos la tarjeta gráfica en posición horizontal, normal, en esta caja que tiene rejillas arriba, sí que molaría ponerla con el ventilador hacia arriba, porque así también sacaría aire de debajo de la gráfica, que se puede formar una bolsa de aire. Lo saca, está un poco más caliente, lógicamente, que el aire de la calle, pero a la fuente tampoco le va a afectar demasiado y saldría el aire por detrás. En este caso, como la tarjeta va en vertical, no se va a formar ninguna bolsa de aire y ponemos el ventilador hacia abajo para que entre aire frío. Cuanto más frío, pues menos revoluciones, menos ruido. Simplemente metemos la fuente en su sitio. Bien, ya tenemos la fuente. Ahora vamos a poner un par de tornillos adicionales. Ahora hay que poner los cables de alimentación. Vamos a necesitar solo unos cuantos cables, aquí hay un montón. Vamos a quitar esto. Necesitamos lógicamente el de 24 pines de la placa base. Necesitamos también dos cables de 12 voltios y necesitamos un cable PCIe de 8X, o sea de 8 pines, que es este, para la tarjeta gráfica. El resto de los cables no los necesitamos. Bueno, primero ponemos los conectores de la placa base. Bien, ahora vamos a ordenar un poco esto. Suerte que estas cajas tienen velcros y bridas para que quede todo perfecto. Al principio no lo aprieto demasiado para tener cierta flexibilidad y luego una vez que ya estén todos los cables, entonces puedo ir apretando los velcros. Ahora colocamos los cables de alimentación de 12 voltios de la placa base. Tenemos uno de 8 y uno de 4. Entonces el de 8 siempre viene dividido. Entonces colocamos aquí uno de 4 y ahora uno de 8. Hasta que haga clic. Y ahora vamos tensando y apretando ya las bridas para que se nos quede todo perfectamente. Y con el cable de alimentación de la placa base lo mismo. Este cable lleva este peine y lo que vamos a hacer es utilizarlo para darle aquí una curva y poder conectarlo. Así, lo metemos hasta que haga clic. Eso es. Y ya lo tenemos aquí ordenadito y bien. Y ya empezamos a pasar los cables del panel frontal y conectándolos. El primero es el del audio. Continuamos pasando los cables, ahora estamos con los USB. Y por último vamos con los cables Power, el Reset y el LED de Power. Esto lleva este cablecito que nos permite conectar aquí fácilmente todos los pines. Y ahora solamente en la parte trasera unimos estos dos conectores, así, y ya está. Bueno, esto ya está tomando forma. Como ya os expliqué antes,
El flujo de aire va a ser tipo chimenea, es decir, vamos a tener entrada de aire y salida por arriba. Vamos a poner el radiador de la refrigeración líquida arriba, con los ventiladores sacando aire para arriba, y los del frontal, que van a ser los Max, van a estar metiendo aire, y también voy a poner los LXR para que se vea la parte trasera, bueno, la parte delantera, la que saca aire, que se vea bien. Luego aquí pondré también otro sacando aire para evacuar un poco más el aire que se quede aquí de los VRM, etcétera. Pero el flujo será principalmente hacia arriba. Bien, aquí tengo la Titan 360 RX LCD. Ya viene con los ventiladores preinstalados. Y la vamos a colocar en esta postura, porque si la pongo con los tubos por este lado me van a quedar demasiado cerca de la CPU. Esta es la postura habitual cuando se pone el radiador arriba. Se fija primero la parte delantera, esta parte, porque esta de atrás es flexible. He aflojado los tornillos de aquí y entonces tan solo necesito fijar un tornillito aquí. Esto es provisional, para poder ajustarlo y ponerlo ya donde nosotros lo necesitemos. Vamos a poner otro aquí en la parte de atrás, lo aprieto pero solo lo justo que me permita moverlo, ¿veis? Y ya puedo ir ajustando esto a la posición adecuada. Y una vez que ya está la guía superior en su sitio, entonces ya sí que podemos apretarla, porque ya tenemos el radiador en su sitio puesto. Y listo, lo he pegado totalmente aquí a la parte de atrás para dejar espacio delante para poder poner los RX Max. Además, como los tubos son muy largos, así tengo un recorrido más suave. Quedan los tubos bastante bien, no molestan con la RAM, no van a molestar con los VRM y creo que tampoco van a molestar con la gráfica. Esto realmente es bastante fácil, simplemente hay que poner esto en la parte trasera, le quitamos estos papelitos para dejar al descubierto un adhesivo que tiene ahí, ponemos esto aquí, así en los agujeritos. Buscamos la posición, apretamos un poco y ya con ese adhesivo se queda pegado para que nos sea más fácil atornillar la parte de delante. Bien, y ahora ya solamente hay que poner el bloque en su sitio. Lo único que yo, antes de ponerlo en su sitio y antes de quitar la cubierta que protege la pasta térmica, voy a poner el cable link que sale hacia abajo, que luego se unirá con el ventilador de 120 que habrá aquí, y eso será lo que le dé señal. Y el cable USB, que es más largo, este sí que lo voy a poner hacia arriba, es USB-C, para pasarlo por la parte de atrás y que no se vea. Entonces ahora ya sí, quitamos la cubierta y colocamos el bloque en su sitio. Sujetamos en la parte de atrás para que no se nos despegue la pieza que teníamos puesta, y con un par de vueltas que dé el tornillo ya se queda fijo y podemos ir ubicando los demás tornillos. Siempre apretamos en cruz, apretamos un tornillo y luego el de la diagonal opuesta. Aquí tampoco me gusta usar atornillador eléctrico, igual que con el SSD, etcétera, porque no me fío. Claro, esto hay que sentirlo, hay que saber cuándo está apretado en su punto. Vale, y ese ya está. Ya tenemos el LCD colocado. Aquí tengo el cable USB, que ahora lo voy a pasar por aquí para llevármelo por detrás y que no se vea. Y luego lo saco por debajo y lo conecto a un puerto USB 2.0 de los que se ha quedado libre por aquí. Y este irá al ventilador link de esta parte. Para no sobrecargar los dos canales link, conectaré 1, 2, 3, 4 y 5 dispositivos en un canal, y luego en el otro canal haré 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con un cablecito pequeño por debajo y al controlador link. Ahora ya podemos poner la chapita esta que quitamos antes, ponemos el tornillo y, como veis, tengo ahí el hueco para el controlador link, que además es magnético, con lo cual ahí se queda. Bueno, como veis, ya tengo el controlador link conectado, ya tiene alimentación, tiene el cable USB que se lo he conectado en la otra parte. Hay otro cable que es este, que va conectado al CPU fan, es de un solo hilo, va a la conexión normal de ventilador de CPU fan de la placa base y va al controlador link. Esto en realidad solo sirve para informarle a la BIOS de que hay algo dando vueltas. Ahí, ahora ya recogeré el cable. Y aquí ya tengo el primer cable link. Este viene por aquí, ¿vale? Llega hasta los ventiladores estos. De los ventiladores pasa a este cable
que tengo aquí preparado para poner un LX. Entonces esto lo que voy a hacer es conectarlo directamente, así, y ya puedo colocar aquí el ventilador. Vamos a fijarlo con un par de tornillos en principio y luego ya lo vamos completando. Y listo, ya tengo el LX conectado con un cable link que ha quedado ahí dentro. Hay que conectarlo antes porque si no sería imposible meterlo. Y ahora este, que es el cable link que viene de la bomba, lo conecto a la salida del ventilador, aquí debajo. Ya está. Pues esto ya está casi listo. Ya veis lo sencillo que funciona todo con el controlador link. Bien, ahora voy a poner los ventiladores del frontal, que son, como os dije, los RX Max, y además voy a dejarle, para que no me cueste luego trabajo, conectado el cable link, para que ese cable luego sea el que vaya al siguiente ventilador, así. Por cierto, voy a probar por primera vez estos tornillos, los de los nuevos, a ver qué tal van, a ver si son tan rápidos. Vale, ahora conectamos el conector link por aquí y el alineador por este lado y vamos al siguiente ventilador, así. Esto es ajustable, entonces casi mejor aflojarlo un poco porque ya los veo como un poco movidos de su sitio, posiblemente porque los ventiladores originales que traía la caja no eran link y entonces pues no tenían que estar tan perfectamente alineados, podía haber un pequeño huequecito entre los dos ventiladores. En este caso tenemos que mover las piezas para alinearlas perfectamente. Y el último conector link y el alineador. Este ventilador es el más difícil porque entra aquí al límite. No, todavía queda margen. Estos nuevos tornillos son una pasada. Ya no quiero ningún otro tornillo, ¿eh? Ya tornillos de ventiladores, tengo ahí 2 cajas llenas, los voy a tirar todos. Bien, ahora voy a poner los ventiladores del lateral, los LXR, ¿vale? Para que la parte de dentro se vea bien, pero que el aire vaya para adentro y no para afuera. Pero como esto viene montado en esta chapa, en esta placa que se pone aquí en la caja, pues lo que voy a hacer es que directamente los voy a montar en la chapa. Primero voy a unirlos, necesitaré poner aquí un conector link, así, el alineador y ahora otro ventilador. Ponemos otro conector aquí, otro espaciador aquí y el último ventilador. La salida voy a dejarla ya conectada, así. Y ahora habría que acoplarle esto. Como es ajustable, en principio voy a ponerlos todos y no apretarlos. Bien, ya tengo la bandeja con los ventiladores colocados. Ahora voy a conectar el cable link aquí. Encajo las pestañitas ahí y listo. Tan solo tengo que poner un tornillito aquí arriba. Y por último conectar el cable link así. Ya está, ya hemos terminado. Nos queda únicamente conectar la tarjeta gráfica en vertical y listo. Para montar la gráfica en vertical vamos a usar el cable PCI Express 16X generación 4 de Corsair. Este cable está preparado específicamente para poder usarlo en las cajas de Corsair. En la caja vienen unos separadores, ¿vale? Que mucha gente se preguntará ¿para qué son estos separadores? Pues muy sencillo, esto se instala aquí, simplemente hay que roscarlo ahí y eso es lo que nos va a sujetar esta parte del cable, para que no solamente esté la tarjeta sujeta por la ranura de atrás, sino que también el cable PCI Express esté sujeto. Y es tan fácil como poner el cable en su sitio y simplemente meter un tornillo ahí y ajustarlo. Ya tenemos el cable fijado y ahora tan solo tenemos que hacer aquí un pliegue y conectarlo a la ranura PCI Express. Y ya está, ahora simplemente quitamos las 2 chapitas de aquí y ya estaríamos listos para conectar la tarjeta gráfica. Vamos a quitar el plastiquito de la parte de atrás, ya que luego no vamos a poder quitarlo, y ya solo tenemos que encajar las pletinas, asegurándonos de que la ranura PCI Express también esté alineada para que llegue a su sitio. Ya está. Bien, conectamos el cable PCI Express
de alimentación aquí y listo. Ahora sí que está nuestro PC ya totalmente terminado. Montamos y nos falta solo el cristal, pero el cristal no lo voy a poner hasta completar la configuración. Además, así nos evitamos reflejos. Bueno, primer encendido, ¿qué pasará? Conectamos, encendemos la fuente, de momento nada explota y aquí delante se reiniciará un par de veces, lógicamente, porque tiene que detectar la CPU, etcétera, pero ya va funcionando. No, de momento no vemos alertas rojas. Bien, qué bonito. Ay. Bueno, este reinicio, cuando lo hagáis, que sepáis que es normal, porque básicamente está detectando la RAM que tiene, la CPU que tiene, etcétera. La primera vez que se enciende la placa base siempre va a hacer esto. Bien, como veis ya está el hardware funcionando, solo quedan un par de detalles, girar el LCD, configurar la curva de temperaturas, etcétera, pero esto se hace con el iCUE y eso ya lo he explicado en el curso avanzado de iCUE, lo tenéis aquí en este mismo canal. Ahí está todo explicado punto por punto, detalle por detalle, revoluciones, temperaturas, configuraciones de hasta los periféricos, teclado, ratón, los ventiladores, todo explicado paso por paso. Espero que esto te ayude a montarte tu propio PC. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.